Queridos, es para mí un gozo poder reunirme nuevamente con ustedes esta noche para estudiar la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Como siempre vamos a hacer una especie de notas sobre el contexto acerca de la ciudad de Filadelfia en sí, y luego comenzaremos a estudiar la carta versículo por versículo y apuntando algunas cosas que me parece que son importantes en cada uno de los versículos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude esta noche en el estudio de la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Señor, te damos gracias que esta noche podemos reunirnos por este medio con los hermanos de la iglesia y abrimos tu palabra, Señor, en la carta que tú le dijiste al apóstol Juan que escribiera a la iglesia de Filadelfia. Señor, por tu Santo Espíritu, ayúdanos a entenderla y sobre todo a aplicarla en nuestras vidas, para que en todas las cosas, Señor, tú seas glorificado y obedecido por cada uno de tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien. Voy a leer los versículos de Apocalipsis 3, del 7 hasta el 13. Dice así en esta versión, que es la nueva versión internacional. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa entonces es la carta. Vamos a hacer para el estudio. Vamos a tomar la versión Reina Valera, que creo que es la más común entre los hermanos. Entonces hagamos un breve comentario sobre el contexto de la ciudad de Filadelfia. El apóstol Juan recibió una magnífica visión sobrecogedora, en la cual vio al Señor Jesucristo glorificado en esplendor y en majestad, quien le ordenó que escribiera lo que iba a oír y a escuchar. Y el Señor Jesucristo entonces comenzó a dictarle a Juan 7 cartas dirigidas a 7 iglesias, escogidas por sus características que ejemplifican las diferentes fases o etapas que la iglesia del Señor Jesucristo ha vivido en estos 20 siglos de historia de la iglesia. Con respecto a Filadelfia,
es una ciudad que todavía existe. Obviamente, como está en Turquía, ya no tiene ese nombre, sino que se la llama Ala-Seir, Ala-Seir, pero es la misma ciudad de Filadelfia, y se encuentra en las laderas de un hermoso valle que está alejado de la costa de Turquía a cierta distancia. Es decir, me puse a mirar el mapa y encontré que del lugar donde estaba Juan en la isla de Patmos a cualquiera de las 7 ciudades no había más de 100 millas, a cualquiera de las 7 ciudades. Patmos está obviamente en el mar Egeo, pero en línea recta, por ejemplo, a Esmirna, a Filadelfia y a Pérgamo, a Éfeso, no había más de 100 millas de distancia. O sea que es un valle amplio, como les decía, por donde pasa el río Kogamis, que es tributario del Hermo y que desemboca en el mar Egeo, muy cerca de la ciudad de Esmirna, que hoy se llama Esmir. Ahora, esta ciudad, la ciudad de Filadelfia, tenía una gran acrópolis, un teatro muy grande, y en el presente, si ustedes quieren ir a visitarla, la ciudad se ha extendido por colinas y es una típica ciudad turca. Esa zona siempre ha sido propensa a los sismos, a los terremotos. La mayor parte de la población de que vivía en Filadelfia abandonó la ciudad precisamente por esa razón, por la cantidad de sismos que se producían. Y entonces también hubo más luego reiteradas guerras e invasiones de diferentes potencias cercanas, y por esa razón los habitantes fueron dejando a Filadelfia. En la época en que los apóstoles llegaron a la ciudad de Filadelfia, ya se hablaba el idioma griego y era dominante, porque esa región, cuando era del Imperio Romano, pertenecía a lo que hoy es a Grecia, perteneció en el pasado a lo que también fue Grecia, pero que hoy es Turquía. Entonces se hablaba el griego. La ciudad de Filadelfia era una gran fortaleza. De por sí todas las ciudades de la época tenían grandes murallas, grandes fortalezas. Entonces Filadelfia tenía su fortaleza que cortaba el camino y retrasaba el paso de los enemigos que querían precisamente pasar por ahí para destruir otras ciudades importantes como Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que iban por esa vía. Filadelfia es una zona que sufre mucha erosión, precisamente porque tiene mucha lava volcánica, mucho polvo, ceniza volcánica, pero eso la convierte precisamente en una tierra muy fértil. Y en ese valle, hoy en día, crecen hermosos árboles de laurel, de ciprés, muchas y gran variedad de flores y plantas. Y es el lugar donde crecen los mejores viñedos en esa región. Precisamente por eso ahí se adoraba al dios Baco, que era el dios de los tomadores de vino. Entonces la ladera estaba llena de montañas con viñedos hermosos y con una excelente calidad de vino que siempre se ha producido en ese lugar. También el cristianismo llegó allí para arraigarse y para afirmarse en esa zona, la zona de las 7 iglesias. Esta ciudad de Filadelfia
no derivó su nombre de la Biblia. Cuando la palabra en sí, Filadelfia, Filadelfo, es el amor entre hermanos, el amor de los hermanos, pareciera que viniera de la Biblia, pero no. Ya el nombre lo tenía la ciudad desde antes de que llegaran los cristianos. ¿Y por qué razón le pusieron ese nombre? Porque fue una ciudad con la cual se celebraba el amor fraternal que existía entre dos hermanos. Uno se llamaba Ciro II y el otro Ecúmenes. Y Ecúmenes era rey de Pérgamo y Ciro era rey de otra región. Ahora, este hombre, Ciro, sentía un gran amor y una fuerte lealtad hacia su hermano, el Ecúmenes, y ese fue el origen entonces del nombre de la ciudad de Filadelfia, o sea, la ciudad del amor fraternal. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia, lo que vamos a ver en la carta, que regresó a la palabra de Dios. Ya en esa época las iglesias se estaban alejando y hacia diferentes metas y diferentes predicaciones, pero esta iglesia regresó a la palabra de Dios, se aferró a la palabra de Dios y se dedicó a enseñar la palabra de Dios. O sea que esta iglesia representa el periodo de la iglesia del Señor Jesucristo, que comenzó precisamente con la Reforma Protestante, cuando volvimos a la palabra de Dios. Y esta iglesia de Filadelfia representa la iglesia que se extenderá hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. O sea que estamos en el periodo de la iglesia de Filadelfia, si queremos ver esta carta como dirigida a la iglesia final, a la iglesia actual, antes de que el Señor regrese. Dice entonces, como recordando lo que leímos anteriormente en la palabra de Dios, el versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el versículo 7. Entonces, el ángel al que se le escribe la carta es realmente el pastor de la iglesia o el responsable de esa iglesia hacia el cual está dirigida la carta. Y el Señor Jesucristo se presenta en esta visión del apóstol Juan como el Cristo glorificado, el gran sumo sacerdote, lleno de gloria y de santidad. Precisamente aquí en este versículo le recuerda a los creyentes en Filadelfia que Él es santo y que Él es verdadero. Dos aspectos de su carácter. Y sabemos que Él es santo. Él era santo antes de nacer. Fue santo durante toda su vida. Fue santo en su muerte. Fue santo en su resurrección. Él es santo hoy, cuando ejerce precisamente su alta función sacerdotal en los cielos. Él es santo, siempre fue santo, siempre será santo. Él es el santo, como escribe. Esto dice el santo. Ahora, también en esta, si recordamos un poquito la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, dice
hablando de él como sumo sacerdote, dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así se expresa del Señor Jesucristo como sacerdote el escritor de Hebreos. Ahora, en Apocalipsis también se nos dice aquí en este versículo que Él es el verdadero, además de ser el santo, es el verdadero. Y recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo de sí mismo allá en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él se identifica con la verdad y es el verdadero. O sea, cuando hablamos de que Él es el verdadero, ese es el genuino, el que es perfecto en su totalidad, la verdad personificada. Entonces, después dice en ese mismo versículo 7, dice, el que tiene la llave de David. Y estas llaves de David son las llaves del Hades y de la muerte, que vimos en el primer capítulo de Apocalipsis, en el versículo 18. Esta llave de David nos habla de su derecho real, reclamado como el gobernante de todo este universo. Ahora, Él ocupará el trono de David, su padre, durante el milenio, pero ya es un rey y ya inauguró su reino, y su reino no tendrá fin jamás. No habrá fin para el reino del Señor. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Dice, Él se sentará en el trono de David en el milenio, pero hoy Él es el soberano del universo. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él es el que abre, dice también el versículo 7, y ninguno cierra. Y Él es el que cierra y ninguno abre. Esto es un gran consuelo para nosotros que confiamos en Él en nuestra vida diaria. Toda la autoridad con Él, todo lo que Él se propone lo logra, lo que Él dice se hace. Entonces, es maravilloso saber esto porque podemos confiar en Él completamente. Dice luego en el versículo 8 de Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, representa a todas aquellas iglesias que durante todo el tiempo en que la iglesia ha existido en el mundo se han mantenido fieles a la palabra de Dios. Pero miremos que en este versículo 8 hace por lo menos 7 reconocimientos o 7 elogios, encomios a la iglesia de Filadelfia. Lo primero que le dice es, mira, yo conozco tus obras. ¿Qué nos dice esto? Que el Señor Jesucristo está mirando, quiere ver las obras de los creyentes. Él quiere ver el fruto en la vida de los creyentes. Porque Él quiere ver obras
para la gloria de Dios, las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como recordamos, somos salvos por gracia, pero también hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y eso es lo que el Señor quiere ver. Quiere ver ese fruto, quiere ver esas obras. Quiere saber si estamos haciendo aquello para lo cual nos creó y nos capacitó y nos dio los dones que tenemos y nos puso en el lugar donde estamos. Él quiere saber si estamos haciendo las obras que de antemano preparó para nosotros. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora, si usted se considera un auténtico cristiano, pero no produce obras, no produce frutos para el Señor, eso significa que algo en su vida no anda bien. Es lo que escribió luego Santiago, apóstol. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en Santiago 2:18. O sea, la fe salvadora produce obras. Calvino, el reformador, tenía un lema de por lo menos 5 cosas que son importantes en la salvación. Y entre esas habló de la fe. Decía, solo fe, solo la Biblia, solo por gracia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Las 5 solas de la salvación. Pero cuando habla de la fe, dice, la fe sola salva, o pongámoslo de otra manera, solo la fe salva. Cualquier persona que hoy es salva lo logró o pudo acceder a la salvación por medio de la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, la fe salvadora produce obras, ¿cierto? La fe, solo la fe salva, pero la fe que salva no se queda sola. ¿Entiendes el argumento? Solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola, no se queda sola, porque siempre va acompañada de fruto, de obras de salvación. Siempre produce algún fruto para la gloria de Dios. Lo segundo que dice aquí en este versículo 8, el Señor Jesucristo dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ahora, creemos que cuando se habla de puertas abiertas, significa que el Señor ha abierto una puerta para nosotros al conocimiento de Él, al conocimiento de las Escrituras y obviamente al ministerio por parte nuestra de la predicación, de testificar y de proclamar la palabra de Dios. Siempre que Dios nos abre puertas, es porque quiere que nos vayamos por ahí, porque va a haber conversiones, va a haber gente creyendo, va a haber gente creciendo, va a haber gente madurando. Es una puerta que Dios nos abre al ministerio por medio de la palabra de Dios. Entonces, es lo que le dice a la iglesia en Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, tienes una oportunidad ministerial enorme, aprovéchala. Entonces,
La tercera cosa que dice aquí en este versículo 8 dice, porque aunque tienes poca fuerza, y ahí nos identificamos con la iglesia de Filadelfia, puede que nosotros no somos Superman, ¿no? Somos gente común y corriente. Y somos pocos. Si comparamos la población del mundo con el número de creyentes que hoy existen, somos pocos. Entonces, aunque tienes poca fuerza, dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y la palabra griega que utiliza para referirse a la fuerza es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Aunque tienes aparentemente poca fuerza, siempre. También el Señor estaba diciéndole a ese pequeño grupo de creyentes, de un grupo humilde de creyentes, tienes poca fuerza, porque no eran muchos. No eran muchos los miembros de la iglesia. Y tampoco tenían grandes programas en la iglesia, ni tenían grandes edificios, ni tenían grandes ministerios e inversiones. No, tenía poca fuerza. Entonces, a Dios no le impresionan la cantidad de gente que vaya a una iglesia. Él no se impresiona con los números. A Él no le impresionan las estadísticas, ni la imagen externa, ni los programas de televisión que tenga la iglesia. Lo que es verdaderamente importante para Dios, a la luz de lo que vemos aquí en esta carta, es si estamos dedicados a proclamar la palabra de Dios. Eso sí le impresiona. Y eso es lo que elogia en la iglesia de Filadelfia. Entonces, Dios lo único que nos pide es fidelidad. Fidelidad en la proclamación de su palabra. Dios, entonces, quiere que nosotros usemos adecuadamente aquello que Él nos ha dado. Quiere que seamos fieles en lo que Él nos ha confiado. Es decir, Él quiere que administremos correctamente la palabra de Dios, los dones que Él nos ha dado para proclamarla. Que seamos buenos administradores de los recursos que Él nos ha entregado. Ya sean pocos o muchos, pero que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha confiado. Y eso es realmente lo que cuenta para Dios. Luego dice, ahí mismo en el versículo 8, le dice a la iglesia, has guardado mi palabra. El Señor se ha dado cuenta de eso. Has guardado mi palabra. Esa iglesia creía en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa iglesia creía en el poder de la palabra de Dios. Y creía sólidamente que era el Espíritu Santo el que la había inspirado. Por eso la amaba y la proclamaba. Para ellos la palabra de Dios era el pensamiento de Dios, escrito, dado por escrito. Y realmente nos damos cuenta a lo largo de estos años en que llevamos existiendo como Iglesia de Dios, la Biblia es el libro más vendido, el libro más que se ha reproducido más en las imprentas,
el libro que se ha traducido más a todos los idiomas que se hablan y todos los lenguajes que se están formando. Y también es el libro más perseguido, porque saben que los cristianos son o se distinguen porque llevan su palabra, la palabra de Dios siempre. Son el pueblo del libro, los creyentes. Y sabemos nosotros los creyentes que la palabra de Dios es la única que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Esa es la palabra de Dios. Y por eso los hermanos de la iglesia de Filadelfia la amaban tanto, la palabra de Dios. Entonces, creer en la inspiración de la Biblia no depende de nuestro coeficiente intelectual, sino que es la revelación del Espíritu Santo. A ti el Espíritu Santo te dice, esto es lo que Dios dice. Y tú sabes en tu corazón, en tu espíritu, que Dios está hablando. Es por revelación del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entonces da a cada persona que busca sinceramente la luz de la verdad, le da esa capacidad espiritual por medio de la palabra de Dios. Luego dice, en ese mismo versículo 8 dice, y no has negado mi nombre. Él sabe que todos los que estaban ahí de la iglesia en Filadelfia no habían negado su nombre. Ya en esa época el nombre del Señor era perseguido y la gente era perseguida por su nombre. Entonces el Señor Jesucristo continuó diciéndoles, no has negado mi nombre. En aquellos tiempos había personas que se burlaban de los cristianos y del nombre de Dios. Tenemos que reconocer que en nuestros tiempos también se blasfema, se mancha el nombre de Dios continuamente, con frases soeces, con chistes estúpidos. Se utiliza el nombre de Dios también para chistes y para insultos a otras personas. Es decir, se toma el nombre de Dios en vano, como dicen los mandamientos del Señor. No tomarás el santo nombre de Dios en vano. Hoy en día se hace eso. Se niega abiertamente la deidad del Señor Jesucristo. Hasta en ambientes supuestamente cristianos. Y el Señor Jesucristo, en estas sencillas palabras, aprueba a los hermanos de la iglesia en Filadelfia y nos anima a seguir firmes en el nombre de Dios, a no permitir que el nombre de Dios sea burlado y manchado, que no se aparten del nombre de Dios, que no nieguen el nombre de Dios. Entonces, debemos mantenernos firmes, fieles, confiados en el Señor y en su santo nombre, que implica todo lo que Él es, proclamando que Dios se hizo hombre para mostrarnos su amor al morir por nosotros en la cruz, cuando nosotros éramos pecadores. Continúa la carta a la iglesia en Filadelfia en el versículo 9 y dice lo siguiente: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Vamos a analizar por partes este versículo. En primer lugar, cuando se habla de la sinagoga de Satanás, se refiere precisamente a los que rechazaron el mensaje del Señor Jesucristo, de su palabra, su obra, y continúan practicando su religión judaica o el judaísmo. Entonces, muchos creyeron. Sabemos que todos los primeros discípulos del Señor Jesucristo y el mismo Señor Jesucristo eran judíos, pertenecían al pueblo judío. Pero una vez aceptaron el Evangelio y aceptaron el señorío de Cristo, ya no formaban parte de la sinagoga. Todos ellos se apartaron de la sinagoga, ya no siguieron practicando lo que hacían en la sinagoga. Iban a la sinagoga a predicar el Evangelio, iban al templo a predicar el Evangelio. Entonces, ese remanente de Israel que había aceptado la obra salvadora del Señor Jesucristo y que lo aceptaron como su Mesías, dejaron de asistir a las sinagogas. Y el apóstol Pablo afirmó en su epístola a los romanos que no todo Israel era genuinamente Israel. Es decir, no podemos decir que todos los que son judíos son el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios son los creyentes que han aceptado la obra del Señor Jesucristo y lo han aceptado como su Mesías. Entonces, el apóstol Pablo consideraba como el verdadero Israel a todos los que se habían vuelto del judaísmo a Cristo. Y hoy en día, lo dijimos en un programa pasado, si tú eres israelita, pero te aceptaste a Cristo como el Mesías y eres salvo por la obra preciosa del Señor Jesucristo, tú ya no eres judío. Tú ya no perteneces a la sinagoga de Satanás, ahora perteneces a la iglesia del Señor. Entonces, dice aquí, he aquí yo haré que ellos, los de la sinagoga de Satanás, vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, el Señor Jesús también quiere hacer saber a los enemigos de la iglesia en Filadelfia que Él ama a la iglesia. Y por eso es este su sexto elogio. Ellos vendrán a postrarse, ¿cierto? Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan ¿qué? Que yo te he amado. El amor del Señor está con la iglesia, con su iglesia, los que han aceptado su obra salvadora y los que lo proclaman como su Señor, como su Mesías. Muy bien, veamos ahora el versículo 10. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 3, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Lo primero que le dice entonces a la iglesia en Filadelfia es, has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, el encomio o el elogio que hace en este versículo a la iglesia de Filadelfia es que ha guardado la palabra de Cristo en paciencia. Eso tiene que ver con una espera paciente de la venida del Señor Jesucristo para recoger a los suyos, a su iglesia. Es lo que estamos viviendo hoy. Si tú estás esperando que el Señor Jesucristo venga y deseas que Él venga hoy,
Por eso dices, Maranata, ven Señor Jesús. Eso es una espera paciente y merece un elogio del Señor Jesucristo como el que da en este versículo. Sabemos que aquellas personas que son salvas, o sea, los genuinos creyentes, serán un día llevados todos juntos de una manera sobrenatural a encontrarse con el Señor en las nubes. Y eso es lo que se llama el traslado o el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pensamos que la iglesia de Filadelfia tiene entonces las características de la iglesia del rapto, o sea, las palabras de ánimo del Señor Jesucristo a su iglesia en Filadelfia significan que ella no pasará por el periodo de la gran tribulación, porque el Señor la guardará de la hora de la prueba, como dice más adelante. La iglesia será quitada del mundo, será arrebatada antes de ese periodo de sufrimiento que se avecina para toda la humanidad. Y ese es su consuelo de parte del Señor Jesucristo para la iglesia de Filadelfia. Esa es su esperanza. Esta iglesia está esperando pacientemente al Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo. Esta iglesia no está esperando la gran tribulación, está esperando al Salvador que viene por ella. Entonces, es una espera con paciencia, como veíamos, porque quiere heredar las promesas que Dios le ha anticipado. La iglesia no está guardando, como dijimos, la gran tribulación o el juicio, sino que está esperando al Señor, al Salvador que viene por ella. Y Jesucristo por eso le dice, en el versículo 11 de Apocalipsis 3, le dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando dice que yo vengo pronto, no significa que viene ya. Lo que quiere decir es que cuando Él venga, todo esto ocurrirá rápidamente. Cuando el Señor llegue, todas las cosas ocurrirán rápidamente. Las cosas sucederán rápidamente. Ahora, nosotros como creyentes que hemos recibido por gracia la salvación, por confiar en Él, pues no podemos perder la salvación, pero sí podemos perder la corona. Y obviamente es por responsabilidad nuestra si perdemos la corona. Ahora, si tú eres un hijo de Dios y perteneces a la familia de Dios, no puedes perder tu salvación, pero sí puedes perder tu corona, o sea, tu recompensa por tu trabajo para el Señor. Entonces, dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos a ver algunas cosas que dice este versículo 12. Al que venciere, le haré columna permanente en el templo de mi Dios. Viviremos con él eternamente. Y seremos ante todos los demás creyentes como columnas, reconociendo un trabajo especial en el Señor, en la obra del Señor,
que obviamente, como dijimos antes, fue el Señor el que preparó de antemano y fue el creyente responsable y fiel que se dedicó a hacerlo, el que es colocado como columna en el templo de Dios. Entonces, luego dice el Señor Jesucristo, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Jerusalén celestial. Y también escribiré mi nombre nuevo. Es decir, con tantos nombres y con tantas distinciones, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, mi nombre nuevo, es como un gran pasaporte que nos da a los creyentes autorización para ser ciudadanos del reino de los cielos. Es nuestro pasaporte, es nuestra distinción, es nuestro reconocimiento de parte del Señor para la iglesia de Filadelfia, para los creyentes apegados a la palabra de Dios, que han esperado con paciencia la venida del Señor. Ahora dice, al final del versículo dice, escribiré en él mi nombre nuevo. Nótese o vea que dice que es el nombre de Dios, su nombre, el que está ahí. Nosotros no tendremos un nombre nuevo, no. Es Jesucristo el que dice que Él tendrá un nombre nuevo que nos lo dará a conocer en su momento. Este nombre nuevo tiene que ver con esa relación personal con el Señor Jesucristo y esa relación que disfrutaremos durante toda la eternidad. El nombre nuevo, lo que significa Él para nosotros. Como siempre, querido hermano, le recordamos que Dios está muy cerca de cada uno de nosotros, pero que Él desea que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él desea ofrecernos su perdón, su paz, su amor, y el Señor Jesucristo es el puente, es el camino que nos permite llegar a la misma presencia del Padre Celestial, a la presencia de la santidad de Dios, nuestro Padre Celestial, el Creador de todo este vasto universo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos elogios, estos reconocimientos que haces a los hermanos de la iglesia en Filadelfia. Todos nosotros que estamos hoy aquí reunidos por este medio, estudiando tu palabra, Señor, quisiéramos ser contados dentro de esta iglesia por la paciencia, por la espera paciente, por el apego a tu palabra, por la entrega total a la proclamación de tu palabra con fidelidad y porque amamos, Señor, tu venida. Estamos esperándote a ti, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias por tus elogios. Gracias porque tú nos demuestras qué es lo importante hoy. No es el mucho poder, no es el boato, no es la cantidad de cosas, sino la entrega fiel a hacer tu voluntad, a proclamar tu palabra. Te damos gracias por tu palabra nuevamente, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.